Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy vamos a arrancar con la resaca del Día del Orgullo, sobre todo porque los vecinos de Chueca están denunciando basuras, orines, broncas y perversión callejera. Enseguida vamos a abundar en esta noticia, pero para mañana traemos otra que tiene que ver con, bueno, estaría a caballo entre la crónica negra y la crónica rosa, los protagonistas de Cuéntame cómo pasó. Ana Duato ha quedado finalmente absuelta de un delito contra la hacienda pública, pero al parecer a su gestor le van a caer 80 años de cárcel. Bueno, esto se lo vamos a contar mañana, pero me ha llamado poderosamente la atención, antes de comenzar el programa y charlando con nuestros invitados, Manuel Bernaldez, bienvenido, muy buenas noches. Que estábamos comentando aquí, a pesar de que mañana entraremos, profundizaremos en este caso, que el asesor al cual le piden 80 años, que bueno, la verdad es que, oigan, como dice Miguel Sánchez, nuestro policía, bienvenido. Hola, buenas noches. Hay que ver con las atrocidades que vemos en este programa: violan, matan, asesinan y les cae 20 años. La desproporción de las penas. Por un delito en la hacienda pública, 80 años. Yo creo que nos hemos vuelto locos y alguno pensará que total, que para que uno se los gasten en ya me entiendes, pues a lo mejor la otra se lo quiere gastar en chulos, por poner un caso. El asunto de todo esto es que el asesor al que piden 80 años de cárcel, que nos parece una cosa bárbara, decían que era del círculo de la reina Leticia. Sí. Yo he oído campanas. Sí, bueno, parece ser que es muy amigo de su mujer, que era un periodista de la época de televisión y tiene amistad con él por ese tema, ¿eh? Aparte de que este era un asesor... Pero no que haya sido asesor de la reina. Este es un asesor fiscal muy renombrado. Fernando Peña, ¿verdad? Fernando Peña es muy renombrado y tenía un círculo de amistades muy importante y clientes también muy significados, ¿eh? Como el ejemplo de Imanol Arias y de Ana Duato, ¿no? Pero tenían el mismo... Es el mismo asesor, yo creo, en el caso mismo asesor de los Ana dos. Duato y de Imanol Arias. Wow. Claro, lo están juzgando a los tres en el caso, ¿eh? Ah, claro, bueno, Ana Imanol Duato... ha reconocido, le han metido 2 años y medio, me parece. 2 años y 20 días. Sí. A ver, lo que ha hecho... Y Ana Duato se ha negado porque le ha echado la culpa al asesor fiscal. Y Imanol Arias lo que hizo fue pactar con la fiscalía, y Ana Duato dijo que no, como Xavi Alves, ¿no? Bueno, ha dicho que firmaba del Madrid, siempre. Claro, ha dicho que firmaba lo que le ponía por delante el asesor, ¿no? Lo que ha dicho. Se suma Pepe Bonet. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues antes de ir con el grueso del programa de hoy, es que me ha llamado poderosamente la atención. Dicen que excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? ¿Por qué digo yo esto? Porque se había corrido el rumor, yo desde luego no podría asegurarlo, ni muchísimo menos. De hecho, ese ha sido el motivo que empezáramos a hablar aquí antes de arrancar el programa sobre este asunto y sobre el hecho de que empezó a correr como la pólvora que Fernando Peña era, incluso yo había oído hablar que gestor de la reina, bueno, supongo que en los tiempos que era presentadora de televisión, pero ahora los medios lo están desmintiendo, por eso excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿No? Efectivamente. Lo que ocurre es que ahora mismo lo que sí es patente y están dejando los medios claro es que hay una amistad entre nuestra reina y la esposa de Fernando Peña. Almudena Bermejo creo que se llama, ¿verdad? Periodista, para más señas. Sí.
Y podría ser del círculo. Este asesor, de todas maneras, es el asesor fiscal de ese grupo de periodistas y de gente incluso presentadores, famosa. actores Exactamente. famosos. Tío muy brillante, era tan brillante que se pasó, yo creo. Sí, ¿no? yo creo que se ha pasado un poco de listo. Pero bueno. Bueno, pero desde luego haya hecho lo que haya hecho, nos parece tremendo que pidan 80 años, sobre todo en este programa en el que nos hacemos cruces en tantas ocasiones porque consideramos que la justicia es hiperlaxa, si me permiten la expresión. Bueno, mañana vamos a abundar en este asunto. Nos centramos en podríamos decir, señores, la resaca, ¿no?, del orgullo. Las fiestas del orgullo es uno de los eventos más populares en Madrid. Para muchos es visto como días de diversión, fiesta y reivindicación. No obstante, los vecinos del barrio de Chueca, epicentro de la celebración, son quienes sufren la cara B de esta celebración, hasta el punto de que algunos deciden, fíjense, huir de sus hogares durante esta semana para evitar la basura, el ruido, los orines y presenciar incluso dantescas escenas de gente manteniendo relaciones sexuales en plena calle. Lo creo y lo comparto. Yo también tengo que salir de mi domicilio una semana al año por no soportar, en fin, las fiestas y un ayuntamiento que se cree que vivimos en un decorado de cine. Pero eso sería otro asunto. Es que no tiene sentido, además, que una minoría impere sobre una mayoría. O sea, los derechos de la minoría hay que respetarlos. Yo ahí coincido, ¿no? Pero una cosa es respetarlo y otra convertirlo en paradigma de toda la sociedad. Porque además, por reducción al absurdo, si prosperase el tema, yo creo que la sociedad acabaría desapareciendo. Por lógica, ¿no? Porque son unos amores, en teoría, que no sé cómo describirlo, pero onanistas, no sé cómo decirlo, ¿eh? Entonces, por reducción al absurdo, se eleva paradigma de la sociedad algo que está desequilibrado totalmente. Una cosa es que sea una minoría y que festeje lo que quiera y que hagan todo lo que consideren oportuno, pero no sobre la mayoría, ¿no? Bueno, y además incomodando a toda la mayoría. Claro, bueno, eso sería desde luego una reflexión. Nosotros, acerca del movimiento, nosotros nos centramos, bueno, pues en esta denuncia que han hecho llegar los vecinos. Sé lo que es tener que hacer las maletas y marcharse durante una semana de tu lugar en el que vives, con lo que eso significa, pues por problemas sobre lo que tienes debajo de tu casa, ¿no? Miren, a diferencia de otros barrios de Madrid, en Chueca se mantiene la fiesta de forma ininterrumpida. Esteban Nieto, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, ha hecho las siguientes declaraciones a El Mundo. Durante 10 días se acaba el barrio para los vecinos. Chueca se transforma en una fiesta pura y dura de alcohol, sexo y drogas. Hay que señalar a ese respecto que este año el Ayuntamiento de Madrid ha dispuesto de un mayor número de efectivos. Si no recuerdo mal, alrededor de 1.400 efectivos para atender todas las necesidades de este festejo, e incluso se han instalado 2.800 urinarios públicos. Urinarios públicos que desgraciadamente en muchos casos no se han respetado y la gente hacía sus necesidades en cualquier lugar de la calle, en los portales. Es lo que está denunciando estos vecinos. Efectivamente. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Es verdad que el Día del Orgullo también trae unos beneficios bastante altos a la ciudad de Madrid, pero sería conveniente, sería oportuno, a mi modo de ver, buscar otro lugar, otro acomodo que causara menos perjuicios a la vecindad y dejara después menos problemas para tener que recoger esa cantidad de basuras. 432.000 kilos de basura. ¿Ustedes saben lo que son 432.000 kilos de basura? Bueno, siguiendo con el presidente de la Asociación de Vecinos, que ha dado estas declaraciones al periódico El Mundo, dice que si sales a trabajar a las 7 de la mañana te encuentras a personas
bueno, aquí utiliza un palabra un poco duro, ¿cómo lo diría yo? Manteniendo relaciones. Encuentras a personas manteniendo relaciones en la calle, pero no a escondidas, sino en plena vía pública. El presidente continúa afirmando que no se trata de algo nuevo, sino que los residentes han tenido que aguantar esto durante años. Ha asegurado que cuando él u otros residentes han tratado de hacer valer sus derechos, han sido considerados como homófobos. Bueno, aquí la verdad es que este es un asunto, amigos, a tener en cuenta. Dice, nosotros no tenemos nada contra la manifestación y el desfile. Esto es un auténtico desmadre y un mogollón horrible. Quien resaltó que más allá del ruido y el ambiente lo más difícil es aguantar los malos olores y ver las calles llenas de basura. Vamos a ver, obligar a unos vecinos que viven en Chueca a vivir esta situación todos los años, dice que durante 10 días, ¿no? Hombre. Es que realmente tienen toda la razón. Hombre, vamos. Tienen toda la razón. Pero si se quejan les llaman homófobos. Es que claro, creo que nos hemos vuelto locos. Además afecta a toda la ciudad, ¿eh? No hay manera de pasar de Madrid de un lado a otro, ¿eh? Bueno, lo del sábado fue una cosa terrible. Sí, pero todos estos que llaman homófobos son aquellos que politizan de alguna manera o pretenden hacerlo el Día del Orgullo Gay o a este colectivo. Porque eso de decir homófobo, no, oiga, yo no lo soy. Simplemente doy mi opinión de lo que está bien y lo que está mal. Y lo que es evidente es que uno se puede perfectamente manifestar. Pero lo que no está bien es que esa gente o ese pequeño grupo de manifestantes que se dedica a orinar en la calle, a hacer a la vista y públicamente cosas que no deberían, al menos en esos lugares, realizarse, y los que tiran lo que beben, tiran lo que comen, vómitos, excrementos, en cualquier lugar, esos sí que deberían ser considerados no como homófobos, no, sino como cerdos y marranos. Bueno, pues ya supongo que volverá una cierta normalidad al barrio, pero el año que viene más no tiene mucho sentido, no entro ni salgo, desde luego, en el simbolismo de esta manifestación, de este desfile y de estos días, pero desde luego sí sirvo de plataforma para esos vecinos absolutamente desesperados que modifican su vida de personas que están trabajando, que se tienen que levantar temprano, que pueden tener una persona enferma en casa. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro tener una persona enferma en casa y debajo estar la gente de fiesta y el ayuntamiento dándoles el permiso, insisto, como si algunos barrios de Madrid fuéramos un decorado de cine. O tener niños, en fin, es una situación tremenda. Bueno, cambiamos de asunto. Prisión para la madre acusada de matar y descuartizar a su bebé. Lo recuerdan, ¿verdad? La semana pasada apuntábamos que alguien había encontrado en esta cinta de residuos, en Toledo concretamente, pues a una criatura. Sabíamos que había tenido una muerte violenta, pero ahora hemos encontrado a la individua Erika Beatriz, la madre de Vallecas, acusada de matar, descuartizar y tirar a la basura los restos de su bebé recién nacida. Ha sido enviada a prisión provisional acusada de un delito de asesinato, ecuatoriana y 37 años. Y además de eso, resulta que hace 20 años ocurrió una situación muy parecida y no se encontró o no se hallaron las suficientes pruebas como para inculpar a esta persona. Pero ahora, a la vista de los análisis de ADN, se ha comprobado que es la misma persona, el mismo personaje. ¿Quieres decir que este asesinato ya lo había hecho con otro menor? Efectivamente. Sí. Pero de todas formas, hace 20 años. Quería aclarar Tenía una 17 cosa. años entonces. Con respecto a este caso, Qué horror. cada vez que me vas a permitir que explique una cosa, Por favor. por qué han pillado a esta señora. Por favor. Cuando la policía detiene a una persona, le hacemos la reseña policial que llamamos, que es la fotografía,
una muestra de ADN si es un delito violento y la toma de huellas, que es, vulgarmente lo decimos, tocar el piano, que es coger todos los dedos de la mano y la palmar, ¿no? La palmar también tiene huella dactilar. Qué interesante. Esas huellas, esos restos de ADN, esos datos van a un fichero o a un cajón. Vamos a explicar qué es un cajón. Y eso lo llamamos, al cajón le podemos llamar indubitado. Por lo que pueda pasar. No, indubitado, porque esas personas las tenemos realmente fichadas, ¿vale? Eso queda ahí. Cuando ocurre posteriormente un hecho delictivo, como es en este caso, se compara a esa persona detenida con el resto de los que han sido detenidos previamente y tenemos los datos indubitados de esas personas. Lógicamente, al comparar, da una coincidencia plena y tenemos ya a la autora de este hecho concreto, porque teníamos la ficha del anterior... hace 20 años. Hace 20 años, aunque no hubiera, al haber sido detenida, aunque no hubiera sido condenada, como bien dice Pepe. Luego, tenéis que tener en cuenta... ¡Qué interesante! Tenéis que tener en cuenta. Luego la policía, ese cajón grande que titulamos indubitado, hay otro que tenemos que se llama dubitado. En ese cajón vamos metiendo todos los restos, todas las huellas, todo el ADN de personas que han cometido un delito, pero que no tenemos todavía la identidad. Quedan ahí dubitadas, por eso lo llamamos dubitado. Cuando alguno de estos, que no sabemos todavía quién es, comete un delito posteriormente, comparamos y dices, este que ha cometido este hecho actual es el mismo que cometió este y este, aunque todavía no lo supiéramos. No sé si me he explicado bien con los dos cajones. En el caso este que nos ocupa, esta mujer había sido detenida por un hecho similar, que era la muerte también de una hija o de un hijo. Y la policía, como era un hecho violento, toma las muestras de ADN con un palito, la saliva, y lo archiva. Y ahí se quedó. Y ahí quedó. Aunque luego ella, y desde hace 20 años. hubiéramos tenido algún problema, tú date cuenta, si ella, pasados los 5 o los 10 años, hubiera pedido la cancelación de antecedentes, que hay que borrar los antecedentes. No hubiéramos tenido la posibilidad posiblemente ahora de comparar con eso, porque ella fue absuelta por este tema. Pero ha sido descubierta gracias a que teníamos el ADN de hace 20 años. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un saludo también para ti. Pues mira, qué interesante que abordando este asunto del que te vamos a pedir los detalles que tengas, pues me ha parecido pues enormemente interesante. Que esta mujer hace ya 20 años resulta que hubiera cometido la misma barbaridad, y la explicación del policía, que naturalmente él por su experiencia también conoce. Porque yo me preguntaba, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo se han dado cuenta ahora? Pues ya no solamente como investigador, sino como criminalista forense, te puedo decir que el compañero lleva toda la razón, ya que no es la primera vez que algún crimen se resuelve después de tener pruebas indubitadas, precisamente porque no solamente se recogen con ese tipo de hechos, ¿no? De hechos delictivos, sino que también, por ejemplo, si perteneces a una banda organizada, una organización criminal, se suelen también recoger el ADN de las personas. Como decía el compañero, se recoge con un hisopo, con una varilla, se recoge la muestra de ADN a través de la saliva, se guarda en el archivo, y entonces cuando estas personas cometen un delito pues parecido, o algún delito de sangre, pues también se suele sacar de ahí y se compara dentro de la base de datos que hay en la policía. Entonces, esta chica era reincidente, por lo que se ha podido tener ha saltado la alarma y evidentemente pues se ha ido a tiro hecho. ¿Cómo han dado con ella? Pues me imagino que por el registro, exactamente igual. Mira, por ejemplo, yo tuve un caso que te resultará muy familiar, que es el de los dos chavales de etnia gitana, los dos niños menores de edad de Carabanchel, que desaparecieron y aparecieron en un vertedero. Ah, sí, lo recordamos. Claro, este caso a mí me contrataron por una búsqueda de desaparición y luego al poco tiempo aparecieron muertos en el vertedero. Se pudo saber que eran ellos, pues bueno, precisamente por la ropa que llevaban, por distintas cosas de sus pertenencias. Pero por otra parte, no se puede saber cómo pasó, porque al final pues había una serie de acontecimientos alrededor de la desaparición que no dimos con los culpables, que todavía evidentemente después de estar cerrados seguimos trabajando en ello, pero que sí se puede saber quizá dentro de esa autopsia
si hubiera algún tipo de huella o de tejido de alguien que tenga ese cotejo de huella ya hecho en dependencias policiales. Siempre es una posibilidad que los cuerpos de seguridad del Estado pues, barajan como primera posibilidad, en este caso, como bien decía el compañero, es así. O sea, entonces seguramente habrá sido por eso, ya que no hay otro vínculo que no sea si dejas un feto en un vertedero, que evidentemente sea una prueba de ADN. En este caso, pues tejido conjuntivo, cartílago, saliva. Es que la semana pasada recuerdo que hablábamos cómo habían aparecido ese cuerpecito absolutamente desmembrado, porque hemos de recordar que la bebé de 5 días nació viva, que fue asfixiada, que después de quitarle la vida la descuartizó y la metió en bolsas de basura. Aparecen loeches, si yo no estoy equivocada, en esa planta de reciclaje. Y entonces empezamos a preguntarnos, y creo que era Miguel quien también nos explicaba que se va acotando. Bueno, pues aquí son los containers de esta zona de Vallecas, y se va estrechando el círculo hasta quedarse en unos bloques. Ahí se investiga si ha habido alguien embarazada, pero no, parece ser que ha sido por el cotejo de pruebas, ¿no? Mira, nosotros en el caso como detective investigador del caso de los chicos de Carabanchel, que nacieron en Toledo, en el vertedero, una de las primeras cosas que hicimos fue, evidentemente, saber si aparecieron en el mismo montón de basura en el vertedero, y eso nos daba, en ese cotejo, nos daba el descarte de saber si era el mismo contenedor o no. Si no es el mismo contenedor, evidentemente han entrado en una hora diferente. Eso quiere decir que no estaban en el mismo barrio, porque entonces si esos cuerpos entraron en el contenedor a dormir como se perseguía desde primera hora la tesis, o digamos la hipótesis de la policía, nosotros podríamos decir que ellos no durmieron en el contenedor y que posiblemente les hicieran algo anteriormente. Por lo que posiblemente ellos entrasen en un contenedor o los metiesen en un contenedor diferente. Es una de las hipótesis que se han barajado desde primera hora y por lo que siempre hemos estado luchando. Entonces, el hecho de ir cerrando el círculo, como tú bien decías, o bien descartando, que es lo que se suele hacer, al final cerramos hasta un punto de vista. Claro, era lo que yo pensaba, pero enormemente interesante que hayan sido esos datos que supongo que han agilizado enormemente la investigación. Claro. Brutal, Carlos García Barret, muchas gracias por estar en este programa. Buen trabajo, como siempre, de la policía. Un abrazo. Y muchas gracias. Buenas noches. El tuyo, querido, el tuyo. Gracias. Gracias. Sí. Por supuesto. ¿Recuerdas que estábamos hablando precisamente de eso, que la policía tenía que ir hacia atrás, ¿no? Primero el contenedor, luego de dónde venía. Claro, por eso todos esos datos aquí ahora han sobrado porque es una prueba científica. Claro. El ADN coincide plenamente de la madre con la víctima. Pero creí que había sido a posteriori. O sea, primero pensé, nos habíamos quedado la semana pasada en este asunto. Ha ingresado en prisión el viernes día 4 esta mujer. No, porque sacan el ADN del bebé y luego cotejan con esa base de datos que teníamos y ven que estaba allí y ven que coincide plenamente con la madre, el ADN, ya está, no hace falta hacer más investigaciones porque tienes probado de una manera científica que esas dos personas tienen relación. De momento tenemos eso. Luego, si la autopsia dice que ha sido mediante asfixia, podemos probar el homicidio o el asesinato, lógicamente, porque lo que hacemos con la prueba de ADN es probar la relación que esa niña o ese bebé es hija de esta señora. No quiere decir que haya sido ella también la que haya llevado. Sí, puede ser un tercero, efectivamente, eso la pareja, yo quería aclarar con respecto a lo que yo he dicho antes, que lo que hacemos ahora es probar que esa niña es de esta madre, nada más. Y luego ya veremos si la ha asfixiado la madre o ha sido un tercero, vete tú a saber. Y en el caso también de la anterior víctima de hace 22 años. Igual, pero en aquella ocasión fue detenida, que gracias a esto se ha esclarecido, pero la autoridad judicial lo archivó. Sí, porque no había prueba de que ella había cometido violencia alguna. Y que era un bebé también, entiendo. Sí, pero ya cuando coincidían dos... Ella tenía, el primero tenía 17 años y ahora tiene 37. Y ahora tiene 37. Da la sensación lo que tú decías, ¿no? Que es posible... Es un sistema de control de natalidad brutal. Sí, pero a lo bestia. Qué pedazo de bestia. Antes, ¿no? Qué horror. Más teniendo en cuenta que lo que está claro es que en este último caso el bebé ha fallecido por asfixia. Hay que ponerse en ese caso, en esa situación, cualquiera de ustedes que es madre, pues a un bebé de 5 días, por Dios, ¿cómo se puede hacer?
Hombre, todo apunta a que es la madre, lógicamente por eso, porque si ya dan por supuesto que ha sido asfixia y la madre ha ingresado en prisión y el marido o el padre, os habéis dado cuenta que está en libertad porque tienen base suficiente o porque la declaración lo haya firmado admitido, sí. Y haya exculpado al marido, entonces está la mujer en prisión y el marido no. Y el marido no. Entonces, lógicamente ya, aparte de sí, pero confirmar que es la madre... podría estar chantajeada, vete tú a saber. Sí, pero bueno, pero para eso está ahora la investigación, claro. Y para eso está el juez, ¿no? Para tomar declaración. Hay que ponerse... le convence con lo que manifiesta uno y otro. Aquí también cabe la presunción de inocencia. A lo mejor no lo ha cometido ella. Claro, efectivamente, pero hasta que no la juzguen y hasta que no haya sentencia, lógicamente, están ahí todos los... De hecho, en el primer caso no pudieron condenarla, el primer caso. Claro, porque el otro bebé era año 2003. No pudieron determinar que fue muerte violenta, sin más. Y si en este no hubieran podido determinar que... muerte natural, claro. Eso pues hubiera habido un abandono de una criatura, pero posiblemente el homicidio o el asesinato pues no se lo come. Es difícil imaginarlo. La verdad es que es muy difícil imaginar que esta bebé de 5 días aparezca en una planta de reciclaje entre basura, en bolsas de basura, descuartizada a priori por su propia madre, que le quita la vida por asfixia. Yo hay una duda que tengo y además... creo que es muy difícil con un cuerpo como habíamos dicho que estaba totalmente descuartizado, que hayan podido determinar que haya sido asfixia por la autopsia. Claro. Yo... ¿Tú lo pones en duda? No es difícil. Yo no voy a poner en duda el informe forense de un médico especialista en esto, pero he visto tantas cosas que cuando ha pasado por un vertedero, que ha aprisionado allí las máquinas, claro. Que estaba en partes el bebé, determinar que ha sido por asfixia, yo lo veo un tanto complicado, aunque sin dudar, lógicamente, del informe forense. El informe forense lo deja muy a las claras. Los pulmones, supongo, ¿no? Claro, por los pulmones, pero aún así, si están aplastados... Incluso la tumoración, o sea, el color, la coloración del cadáver deja muy a las claras que esa personita ha pretendido respirar y se le ha impedido. Entonces, eso deja... no, pero igual no han tenido al cuello, simplemente tan pequeño, con una almohada lo ahoga. Efectivamente, pero es la persona lo que quiere es agarrarse a la vida. Sí. Entonces, lo que hace es intentar... Pepe, te entiendo perfectamente si el cadáver hubiera estado intacto, porque lógicamente por la piel, por los pulmones, en análisis de todas las vísceras lo hubieran sabido, pero es que habían pasado meses hasta el hallazgo de esos restos. Y luego bueno, esto es de finales del año pasado, de 2024, recuerdan, ¿no? Tiene que haber sido muy bueno el especialista que haya podido determinar por asfixia. Fijaros en el caso de los jugadores estos de fútbol que han ardido en la autovía en Zamora. De Zamora. Qué horror. Que esos se han quemado. Creo que han hecho también la autopsia. Diego J. Diego J. y su hermano. Y su hermano. 25 y 27 años, me parece. Sí. Ahora le echan la culpa al estado de la carretera, conducía un Lamborghini. Bueno, vámonos. Ahora tocamos. No hace vida de nosotros, ahora tocamos también este asunto. No lo llevamos en cartera. Pero por último, que quería decirte una cosa, porque quede ahí un poquito. Que yo no dudo de la autopsia porque el juez, lógicamente, ha tenido en cuenta la autopsia y la ingresado en prisión. Estamos ya fuera de tiempo. Nos vamos, regresamos enseguida, pero permítanme que les dé un consejo a aquellas personas que estén ya pensando en la playa o en la piscina. Si quieren perder unos kilos de más, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Sí, tocaremos, cogido con pinzas ese accidente terrible de la semana pasada, este
jugador del Liverpool, si no estoy equivocada, terrible, era padre de 3 hijos y se había casado la semana pasada. Dios mío, en un Lamborghini, de esos que no le gustan al presidente del gobierno. Puede ser que el coche estaba alquilado, puede ser, ¿eh? Había alquilado el coche. Bueno, a ver, regresamos enseguida. Ahora hablamos de este asunto. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Se lo decíamos, no llevábamos en cartera esta noticia, este suceso que la verdad es que nos ha consternado a muchísimos. Un hombre tan joven, Diego Jota. Diego Jota, sí, es Diego. Diego Jota, pero bueno, Diego. Jota, efectivamente, jugador del Liverpool, se había casado con su novia de toda la vida, Ruth.
se habían conocido en el instituto, llevaban toda la vida juntos, tenían tres hijos en común, el mayor de 4 años, creo recordar, y la Benjamina de apenas 10 meses, y se casaban en una boda de cuento realmente fabulosa el pasado 22 de junio. Parece ser que este jugador de Liverpool iba hasta Santander, donde iba a tomar un ferry camino de Liverpool. ¿Por qué? Había tenido una intervención de pulmón y el médico le había aconsejado que no viajara en avión, probablemente por la presión. Lo que es la vida, lo que es el destino. ¿Quién lo iba a imaginar? Era un Lamborghini. Yo cuando escuché que se reventó una rueda, ¿cómo se puede reventar una rueda de un Lamborghini? Adelante, es un Lamborghini. Va a ser una responsabilidad también para la empresa el Rentacar, ¿eh? Porque alquiló el coche. Claro, en Portugal, creo. Con una rueda en mal estado. O sea. Una rueda en mal estado es que puede ser por una rueda en mal estado porque la llanta por un calentamiento está excesivo en mal estado o porque la llanta esté reparada de algún accidente anterior. O un bache en la carretera, a lo mejor. Un bache en la carretera. Es que hablan de baches en la carretera. O exceso de velocidad, que es la causa principal. Sí, parece ser que iba a 200. Vamos a negar eso porque es la causa principal. Lo demás todos pueden ser causas secundarias, que un reventón de rueda, pero el exceso de velocidad es la causa principal. La carretera esa creo que ha habido muchísimos accidentes. Bueno, históricamente creo. Es una zona peligrosísima. Era una recta, habéis visto las imágenes, era una recta. Ya, pero que es una autovía. Pero que es una autovía peligrosísima, creo, esa de tramo. Bueno, todas las autovías y todas las en Zamora, ¿no? Donde todas las carreteras y todas las autovías donde circulen miles de coches, lógicamente son peligrosas. Miguel, el mantenimiento de las autovías es una vergüenza, el mantenimiento de las carreteras, ¿eh? Bueno, en vez de robar, podrían mantener las carreteras. Tienes razón, en cuanto a que es mejorable todo, pero las redes de carreteras que tenemos en España no las tienes en toda Europa, ¿eh? No, pero se ha abandonado. Pero estarás conmigo que no las tenemos en ninguna parte de Europa. Lo teníamos, ahora se ha abandonado, Miguel. Bueno, alguna puede estar deteriorada. En la 52. Por lo general tenemos una buena red de carreteras. Es una vergüenza cómo está el mantenimiento. Es mi opinión. Es tu opinión. Es mi opinión porque yo viajo bastante y las carreteras que tenemos aquí, pero si tienes Madrid, M40, M50, M45... Pero el mantenimiento no se ha gastado un duro en mantenimiento. De las carreteras. Creo que el déficit de mantenimiento es terrible. Más dinero en mantenimiento, que no digo que no, habrá que poner ahí dinero. Y además se roba en el Ministerio de Transporte, curiosamente. Efectivamente, justamente, y la Dirección General de Carreteras. Achacar ahora al Ministerio de Transportes un accidente... Hay que tener en cuenta... ¿Y a quién le vamos a achacar el tema de las carreteras? ¿Al Papa? Pero al Papa de Roma no. El accidente tendrás que... al Papa León que es un accidente. Bueno, ya, pero que ver las causas, pero causa si la carretera está mal, puede ser un motivo, Miguel. Sí, hombre, pero una causa... Pero tú como conductor, ¿cuál es la primera norma de todo conductor? Adecuar la conducción al estado de la carretera. ¿O no sabes? Pero si tú ves una autovía tan excelente como tú dices, piensas que está en buen estado. Claro. Piensa que está en buen estado. Bueno, si tú ves autovías que tenemos tan excelentes como tú dices, pues piensa que puedes ir... Salvo que tengas que ir con una lupa a ver si hay un bache. Estoy de acuerdo que es una desgracia, estoy de acuerdo que hay que mejorar las carreteras, pero en el resto no. Pero que además es que robamos en el Ministerio de Fomento, que es lo más escandaloso. Ay, señor, vámonos con Eric Encinas. La verdad es que es terrible. Yo la verdad es que no dejo de pensar en esa mujer, en Ruth Cardoso, con sus 3 criaturas, una vida feliz, lo tenían todo y de pronto... El 52% de las carreteras en España presentan deficiencias graves. Sí, ha salido un informe terrorífico. No, pero si es que este punto de vista de Miguel no sabemos si te mandan jamones a casa en Navidad. Vamos a ver. Solo falta que diga que en Suecia está peor, ¿eh? Vamos a ver. Me mandan jamones a casa. Vamos a ver, que yo, en mi experiencia de conductor, que hago muchos kilómetros al cabo del mes. Bueno, ¿vale? Yo lo que veo, entonces no puedo decir vamos otra a correr un tupido velo. Y no puedo decir otra cosa. Ve con cuidado, Miguel. Claro que voy con cuidado. Yo creo que no ve directamente. Pero que vamos a ver, yo lamento mucho, por supuesto, pero tenéis que tener en cuenta que no es la primera vez. Canigan, el jugador de Madrid, ¿te acuerdas, Pepe? Perfectamente. Sí. No, pero que ha muerto mucha gente que no es jugadora de fútbol. Pero hay una serie de que muere mucha gente que no es jugadora de fútbol. En estos casos, que es
un coche potente de alguien que tiene mucho dinero y que luego hay un exceso de velocidad, pero si eso va a determinar el accidente, pero ¿a qué velocidad si iba? la carretera está bien, no pasa nada, Miguel, no pasa nada. Y esa carretera quizás no estaba bien. Esa no está muy bien. Le seguiremos informando, aunque imagino que están hiperinformados de este suceso, de esta tragedia tan tremenda. De todas formas, dejo una pregunta de persona muy ingenua. El Lamborghini alcanzaba 300 y pico kilómetros por hora. ¿Hay algún sitio en el mundo en el que se pueda ir a 300? Un circuito. ¿Por qué fabrican en coches? Alemania no, en Alemania en determinadas autopistas no hay límite de velocidad. ¿Se puede ir a 300? En Alemania no hay límite de velocidad. Hombre, a 300 yo creo que eso es excesivo porque... Entonces, ¿para qué fabrican coches? En determinadas autopistas, en Alemania no hay exceso de... Son coches de carrera, eso. Eric Encinas, muy buenas noches, que podemos seguir dándole vueltas a este asunto y quedarnos toda la noche. Eric, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, y también a los tertulianos que te acompañan esta noche. Bienvenido. La víctima de los abusos sexuales del marido de Mónica Oltra recurre el archivo del juicio. La verdad, Eric, esto es una auténtica vergüenza. Desde el primer momento que esta pobre criatura, esta menor tutelada, fuera... En fin... Efectivamente, esto prueba una vez más que los abusos en los centros de menores no son nuevos, que vienen de largo. Este caso es un ejemplo de ello. El marido hay que recordar, de Mónica Oltra fue condenado, pero lo que ahora quiere la víctima y la defensa en concreto, que defienda a la víctima de estos abusos que ocurrieron en un centro de menores, es que evidentemente Mónica Oltra, la ex vicepresidenta del gobierno valenciano, que era de Compromís y que tuvo que dimitir por esta cuestión, además, en 2022, tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, algo que por ahora el juez ha dictaminado que se separaba de manera temporal toda esta causa, y eso es algo que a la defensa, ese sobreseimiento, no le ha gustado nada, porque de hecho anteriormente se había apuntado también en los tribunales que había indicios suficientes para poder encausar no solo a Mónica Oltra por delitos penales, sino también incluso a altos cargos de ese momento de la Generalitat, incluido el director de ese centro, porque considera la defensa que evidentemente no solo se hizo la vista gorda, de cierta manera, de no tomar medidas sabiendo supuestamente que conocían los hechos, y no hicieron nada, ¿no?, para para perseguir esos delitos, que es la función que también tienen que hacer las instituciones cuando detectan abusos en centros de menores, ¿no? Y por lo tanto veremos cómo evoluciona ahora esta petición, este recurso de la defensa, porque estamos viendo que va dando tumbos este proceso también, y es uno de los tantos que hay abiertos ahora mismo en relación a los centros de menores, porque hace poco también comentábamos relacionado al de Gaia, ¿no?, al de Cataluña también. Recordamos. Es decir, que se podrían relacionar en cierta manera, ¿no?, en lo que se refiere a estos abusos, ¿no?, que se están dando. Y los de Baleares. Y los de Baleares, por si... Totalmente, y los de Baleares, si tenemos que poner ejemplos. Los de Baleares, muy fuerte. En fin, Eric Encinas, muchísimas gracias por esta información, y ojalá pues la víctima y sus abogados pues consigan llevar este caso tan lejos como puedan, y que todas las personas que de una o de otra manera han participado pues se haga justicia. Es tan perverso este asunto, tan terriblemente perverso. Muchas gracias, Eric. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Hasta siempre, queridos. Según el recurso de apelación al que ha tenido acceso el debate, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para ustedes, la decisión judicial supone una vuelta atrás inadmisible. Desde el viernes 4 de julio, de tanto la publicación como el recurso de apelación, que ignora lo ya resuelto por la propia Audiencia Provincial. En concreto, el recurso subraya que el juez vuelve a justificar el archivo con los mismos argumentos que ya fueron rechazados por el tribunal en junio de 2024, cuando éste revocó el anterior sobreseimiento y ordenó continuar con
con el procedimiento al considerar que existían indicios suficientes de infracción penal. Yo creo que esto es un tema procesal gravísimo. El juez aquí lo que tenía que haber hecho, si me ordena la audiencia que siga con la instrucción y que haga más diligencia, y yo no lo veo, lo que tenía que haber hecho el juez era abstenerse y que pongan otro juez. O haberlo recusado, las partes. Porque lo que ha hecho es no hacer ninguna instrucción nueva, lo ha dejado pasar el tiempo y lo ha vuelto a archivar con los mismos argumentos. Yo creo que o se abstiene o hay que recusarlo, porque si no, no hay tutela judicial efectiva. Aquí le está diciendo a la audiencia, sigue usted la instrucción y yo no hago caso. O me abstengo y me aparto, o que me recuse, porque no tiene sentido. Aquí lo que está claro es que se produce un quiebro en el ejercicio de jerarquía. Es decir, ya en su momento... Es un tema de ego. El de arriba le dice, lo ha hecho mal, y el otro no lo acepta. Exactamente. Ya en un primer momento, cuando archiva el procedimiento, el Tribunal Superior lo ha hecho mal. Le indica que lo ha hecho mal y le obliga a continuar con la instrucción. Y ahora, otra vez, lo vuelve a archivar con lo mismo. Entonces, es que no puede ser. Claro. Es que ya en un momento ya se le ha dicho que lo había hecho mal, que no se podía archivar. Y te lo está diciendo una instancia Ya, pero él podía haberse abstenido. Mire, yo no lo veo. Nombre usted a otro juez. Efectivamente. Pero que haber recurso. Claro, sí, que lo ha recurrido. Claro, pues que haber recurso. No, tenían que pedir la recusación de ese juez instructor. Cabe recurso, a ver qué dice ahora la instancia superior y ya está. No. Aquí yo creo que está bastante claro el tema. El juez le han devuelto otra vez la causa para que haga una serie de gestiones. Pero, pero Miguel, que es un fallo procesal de nuestra ley, de que cuando hay un juez instructor que ha archivado algo y el de arriba le dice, no, tienes que seguir, y es un problema ya de ego, ahora me viene el de arriba a decirme que lo ha hecho mal, me va a venir a decir esto. Pues en ese momento le tiene que haber dicho, y si no lo haces, en un mes te nombro otro instructor. Lo que te tienes que mover. Lo que está claro es por un principio de jerarquía. Si el de arriba te dice que está mal, indudablemente tú tienes que considerarlo. Parece ser que no ha hecho ninguna diligencia nueva. Efectivamente, es que lo ha dejado ahí y otra vez lo vuelve a archivar. Miren, el recurso también recuerda que los propios argumentos del juez instructor en su día dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para imputar a Oltra reflejaban indicios suficientes de una actuación concertada para ocultar los hechos. Fue ese informe el que motivó la imputación de la ex vicepresidenta y su posterior dimisión en 2022. Respecto, y esto me parece importante, a ver qué opinión os merece, respecto a la supuesta falta de nuevos elementos en el testimonio de la víctima, la defensa argumenta que esa valoración es injusta y absolutamente descontextualizada. Los hechos que se investigan ocurrieron cuando mi representada, dice el abogado, era una niña de 14 años. Muchas de las actuaciones de encubrimiento se desarrollaron completamente a sus espaldas, señala el escrito. La acusación sostiene que no se puede responsabilizar a la víctima de no aportar más pruebas sobre decisiones institucionales de las que nunca fue informada. Es muy perverso todo, insisto. Es que lo primero que hay que recordar que lo primero que en este caso ocurre es que se intenta ocultar el delito. Después, de alguna manera, se intenta... Aclara primero que lo que se archiva es con respecto a ella, no al Sí, a la marido. Consejera, a la consejera. El marido... A Mónica Oltra, sí. A Mónica Oltra. Sí, el marido sabía está... o no intentó impedirlo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que aclarar, ¿no? Está claro, eso está claro, pero tengamos en cuenta que en este país, últimamente, la persona que duerme contigo no sabe lo que tú haces. O es que no vamos a llamar la sorpresa de que el marido no sabe lo que hace la mujer o la mujer no sabe lo que hace el marido. Cuando es evidente y hay pruebas suficientes como para asumir en qué estaba metido tu marido, en el caso de Mónica Oltra, o en qué está metido tu mujer, en caso de ese presidente que tenemos. Te faltan los amigos. Sí, bueno, los amigos también. Todo el que nombra está implicado en algo. Vamos a esperar que en cualquier momento va a salir que el Peugeot no había pasado a la ITV.
No, que el pollo era robado. Les voy a hablar de su flora intestinal, de Symbiolina megaflora. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, también para el metabolismo, también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina megaflora de Mundo Natural. Y volvemos al tema de la ocupación y mañana traemos no una, sino 2 noticias sobre ocupación de verdad que es que se las traen. Miren, hoy les hablamos de un estremecedor relato de una mujer embarazada, de una paliza que le propinan unos ocupas, decía, venían a matarnos. Eloísa y Óscar. Vamos a centrarnos, un matrimonio de Bujalance, un pueblecito, una localidad de Córdoba, ha sufrido la pesadilla de la ocupación violenta que afecta a Andalucía y a toda España. Ambos estaban de viaje en Almería cuando recibieron una llamada en la que se les informaba de que algo sucedía. Ya de vuelta se encontraron con una desgarradora sorpresa y el inicio de su particular drama, su vivienda ocupada y sus pertenencias en la calle. Ambos llamaron a la Guardia Civil, a los que denunciaron la situación, pero el asunto iría a peor para ellos, tal y como han mostrado ante varias televisiones. Ni el hecho de estar ella embarazada de unas 8 semanas les libró de la violencia e impunidad con la que actuaron los ocupas en su casa. Te voy a matar, es lo único que me decía, confesaba a esta mujer, su pareja Óscar. Tampoco se salvó de los golpes, además de su testimonio, el aspecto que ambos mostraban ante las cámaras, concretamente Canal Sur, donde enseñaron los golpes, los moratones y las heridas que sufrieron, era desolador. Cuando volvemos nos encontramos nuestra casa ocupada y sin muebles. Nos habían quitado todo, también la televisión. Llegamos a casa a medianoche y yo llegué a entrar hasta la cochera, explica la mujer, pero me empezaron a golpear con una cadena, explica. Óscar muestra la cadena de la que se sirvieron los ocupas. Con ella no se empezaron a pegar a mi mujer y a mí, luego a mí me pegaron en el brazo con una barra de hierro. Bueno, no sé. Además de eso, si el marido no se interpone entre los ocupas y la mujer, la matan. De hecho, el marido lo que recibe fue una serie de golpes en la cabeza y ha habido que darle 20 puntos de sutura. Y después... ¿Y dónde están los ocupas? Los ocupas se marcharon, pero sigue la casa ocupada por amigos de los anteriores. Si es que, esto es de risa. Yo no sé si siguen los amigos, pero yo sé que en este caso no es una ocupación, que este caso claramente es un allanamiento de morada, porque ellos están allí ejerciendo la intimidad, esa es su casa, llegan después de unos días, han sacado sus cosas, pero eso, lógicamente, la Guardia Civil lo toma como un allanamiento de morada y ellos van. Aparte del delito de allanamiento de morada, lo más peligroso es las lesiones que presentan y han ido a la cárcel. Qué miedo. Ahora, María José, este caso es escandaloso porque ya estamos hablando de los pueblos. O sea, ya no son las grandes aglomeraciones urbanas, sí, una sino que localidad de Córdoba. A un pueblo de una provincia como Córdoba, una zona rural. O sea, que ya está el problema que se dice, no, estadísticamente no es relevante. ¿Y entonces qué pasa? Que tenemos que esperar a que se cometa mucho más para tomar medidas. Por esa razón de 3, matar poquito no habría que castigarlo a lo mejor, porque mata poquito y no mucho, ¿no? En los pueblos lo tienen más fácil todavía, porque están prácticamente deshabitados. Son viviendas de temporada, se meten y cuando vuelvas después de verano... Pero estas personas están viviendo... Claro, pero digo que los pueblos tendrían todavía más cuando se está llegando a la zona rural... Por eso, como están viviendo, estamos hablando de allanamiento de morada, insisto, y esto es la Guardia Civil, el atestado tiene que haber ido por las lesiones graves, por allanamiento de morada y han ido a la cárcel. Lo que me extraña es que no hayan
restituido a los dueños en su casa. En su casa. Es yo que eso sí que este no lo país tengo confirmado, pero no es normal. supongo que los dueños han recuperado la casa inmediatamente porque está pero es que efectivamente, pero Pepe Bonet tiene razón. Yo creo que ahí estás equivocado. Se quedaron una pandilla por allí. Se han quedado por allí, sí. Por allí, pero no en la casa. En la casa. En la casa. Esto hay que regularlo enseguida y arreglarlo, ¿eh? Sí, pero es prioritario, ¿eh? Es que desde este programa estamos siempre reclamando que necesitamos ponernos a la altura de los países importantes de Europa, que en 24 o 48 horas... O sea, creo que somos el único país, y esto es algo que yo no entiendo. ¿Por qué nosotros tenemos esta singularidad? Por los votos, porque esa gente son votos. Son votos, pues yo creo que aquí en otros países también lo serían. Social, como dice alguna vez Manuel. Por los votos, yo creo que daría más votos defender el la propiedad propietario, privada. Claro, yo creo que sí, por los votos yo creo tiene sentido, ¿eh? Que no, yo creo que se equivocan, ¿eh? Ahí estarían de acuerdo izquierda, derecha y centro y medio pensionista. Sí, pero ¿por qué no se puede estar de acuerdo, Miguel? Sí, la mayoría siempre. Vamos a ver, Miguel. Por respetar la propiedad privada. No lo hacen, no, que estoy segura de que no. El Partido Popular presentó y una Vox ley presentaron, ¿no? antiocupas. Con Vox, me parece, ¿no? Y el Partido Socialista lo ha vetado. O sea, y Podemos también. Y Podemos también, claro. Cuando digo Partido Socialista... Sí, el gobierno. Sí, a todos los a la patulea. Lo que lo mantienen claramente es contraproducente. Sí. Porque cada vez hay más ocupas, cada vez hay más allanamientos. Pero como no les han ocupado las casas a ellos... Pero porque partimos de un hecho equivocado totalmente, porque... tenemos que tener en cuenta que el dueño de una casa, su propiedad es de él y únicamente de él. Y si quiere tener dos casas y en una ir solamente para hacer sus necesidades, que vaya. Esa es la principal causa de todo esto, porque consideran que una persona que tiene dos viviendas, que una tiene que dejarla porque están equivocados totalmente, porque hay gente que no como que no si quiere, tiene 7 que lo que efectivamente es lo que te estoy diciendo. Se lo está trabajando él, hombre. Exactamente lo que estoy diciendo, como si tiene 18, además en España la vivienda en España era un ahorro, y no era si una quiere especulación. El Estado darle, era una inversión. Si quiere darle una vivienda al Estado, que se la dé con los recursos del Estado, no con la de los particulares. No tiene que ser ni la con beneficencia que le haga el Estado. La casa de temporada de Pepe, que tiene una en la playa. Efectivamente. No, es que no puedo estar más de acuerdo contigo y además siempre hemos estado en esa línea. Sí hay familias vulnerables que naturalmente, por supuesto, que las hay. En este caso es el gobierno el que tiene que darles cobijo y tienen que ayudarles en la medida en la que lo permita. Desde luego, de ninguna de las maneras, una obligación del gobierno puede recaer en una persona particular, Pepe, Antonio, María, que han trabajado, tienen sus casas y ahora tienen que... en muchos casos el medio de vida. Claro, yo distinguiría en lo que es una ocupación de una vivienda que no es tuya o un allanamiento de morada, de lo que es un inquiocupa. Alguien que esté desfavorecido en un momento dado, se queda en el paro, eso sí que realmente... aunque partamos de que la vivienda cada uno es suya y debe de hacer con ella lo que le dé la gana, si una persona se queda en el paro y tiene un alquiler y tarda unos meses en pagar el alquiler, ahí sí debe de estar protegido y decir, bueno, pues vamos a tener aquí unas medidas para que no... Pero lo tiene que soportar el casero. Exactamente. No solo paga el propietario. Efectivamente. Es que el propietario, hemos visto casos desgarradores, como por ejemplo un alquiler que era para pagar la residencia de una mujer con Alzheimer. Oigan, o para irse de vacaciones a Disney World. Es que cada uno con su dinero hace lo que le dé la gana. Es que no teníamos que ir ni siquiera a la justicia. Totalmente. He contado en alguna ocasión que en ciertos países la policía tiene capacidad ejecutiva. Presentas una denuncia con 2 recibos impagados y el inquilino va a la calle. Ahora, aquí hay un contrasentido. Te roban un coche y enseguida lo averiguan y te lo devuelven. Y te roban la casa y es eterno el problema. No, lo curioso es lo que está ocurriendo, que multan a alguien por ocupar un trozo de playa porque madruga
y va con la sombrilla, multan a una persona 600 euros y al que está ocupando una casa le dejan que siga viviendo. Vamos, es que es ridículo. Es la situación que estamos viviendo. El robo del coche, paradójico, por ejemplo, ¿no? Es paradójico. La policía, el robo del coche, la policía lo busca y te lo da. Y en cambio te roban tu casa y te lo han robado. Es que no nos paramos a pensar... Bueno, te roban el coche siempre y cuando no lo utilicen como vivienda, porque si te roban la furgoneta... No, pero es más raro un coche y es más vivienda, raro que... pues te quedas también... No nos paramos a pensar en aquellos casos en los que una viuda, por ejemplo, con esas exiguas viven de eso, pensiones que este país da, con esos 600 euros o 400 euros que en algunos casos están percibiendo, tiene que vivir la mujer o el marido de lo que obtiene del alquiler de una vivienda en propiedad que posee. Bueno, pues con estos señores no, porque se mete un pájaro de estos y se tardan 2 o 3 años para que se desaloje la vivienda. Si es que lo consigue, si no, alegan la vulnerabilidad y cómo queda la vivienda, por supuesto. Bueno, y luego hay otra cosa que yo creo que los espectadores no sé si lo saben. Cuando hay un lanzamiento, el propietario de la vivienda tiene que tener dispuesta una furgoneta en la puerta por si el inquilino, la Comisión Judicial, el letrado de la Administración de Justicia dice que aquello tiene valor, tienes que llevárselo a un guardamueble. Tú pagar el servicio. El mobiliario. El servicio para conservar los efectos que pudiera haber del inquilino. A un trastero o a un almacén. Pero qué injusto, ¿no? Ya, sí. Pero estamos partiendo de que hay situaciones totalmente injustas, pero que tienen que legislar. Pero tienen que legislar los anteriores en su época y los que vengan, que a ver si es verdad que vienen y vienen con ganas y meten mano a esto de una vez. Porque cuando la gente llega al gobierno luego, por lo que sea, por complejos o por lo que sea, bueno, no se atreve a meterse con esto. La inseguridad jurídica en la que se vive en España está alejando la inversión y está alejando también, lógicamente, que las personas alquilen sus casas. El turismo, incluso. Normal. ¿Cómo van a alquilar las casas ante estas circunstancias que nadie comprende? Y vuelvo a insistir, esta singularidad de España. Somos los únicos en toda Europa. No entiendo por qué, la verdad. Bueno, les voy a llevar a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. Tenemos unos cuantos asuntos de esos que necesitan tiempo, créanme. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar,
situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos con un suceso de esos que entramos en discusión con Miguel Sánchez sobre cómo muere un hombre abatido por la policía en Jaén. Esto nos llevará a esa discusión acalorada que mantuvimos en su día cuando algunos manteníamos que la policía no podía disparar para salvar su vida y Miguel Sánchez estaba empeñado en que sí. Nosotros decíamos que sí, en teoría. Luego las prácticas eran otros asuntos. Vamos enseguida con este suceso. Parece ser que este hombre, un poco como en el aeropuerto de Gran Canaria, creo recordar, no sé si recuerdan ustedes ese suceso, un hombre que estaba increpando con un machete, pero es que este hombre en Jaén, en Linares, ahí murió Manolete, ¿no? Sí, Linares, claro. Sí. Estaba disparando a los viandantes y hirió a una persona. El caso es que, bueno, pues le han abatido a tiros. Enseguida les hablo de este asunto, pero les recuerdo que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Un hombre ha fallecido tras ser abatido por la policía de Linares después de que con una escopeta abriera fuego contra los viandantes e hiriera a una persona que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Según informó la policía, los hechos tuvieron lugar el jueves pasado a las 10 de la noche. Concretamente hubo una llamada que señalaba un descampado situado en las proximidades de una barriada, concretamente la barriada de La Paz. Como consecuencia de estos disparos, una persona resultó herida, como les decía, y tuvo que ser trasladada hasta el Hospital San Agustín de Linares. De manera inmediata se personaron en el lugar efectivos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, y los agentes activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones de alto riesgo y pusieron en marcha las medidas oportunas para controlar la situación e intentar sin éxito que depusiera su actitud. Bueno, ¿os acordáis que decía yo? ¿Cuándo se puede hacer uso de las armas de fuego? Cuando corre peligro tu vida o la de los demás. Pregunto. Insistí. Y en Barbate. En este caso, bueno, vamos a analizar este caso. No te remitas. No, es que me estás poniendo un ejemplo. Pues en el Barbate tenían que haber utilizado las armas reglamentarias. En este caso, hubieran dejado, no hubieran cumplido con el deber porque corría peligro la vida de los demás y le abatieron bien abatido.
Ahí no van a tener ningún tipo de problema los policías. Ninguno. Ahí te aseguro que no van a tener ninguno porque el hombre estaba disparando, había herido a alguien. ¿Qué vas a consentir? ¿A consentir que siga disparando al público? Pero que lo cortés no quita lo valiente. Pero en ese caso está plenamente justificado. Lo que no me puedes comparar son situaciones distintas para analizar la legítima defensa. En este caso, ¿por qué no disparó la Guardia Civil en Barbate? Porque no dispararon, porque a lo mejor se quedaron cortos y no pensaban que les iban a embestir. Hombre, pero en este caso, que corre en peligro la vida, porque el hombre está disparando ya con una pistola, con una escopeta. No, era una escopeta de cartucho. Una escopeta. Corre peligro la vida, no de los agentes, también del público en general. Tienen que tomar esas medidas y está totalmente proporcionado el disparo, y si han acabado con la vida de él, pues oye, mala suerte, se lamenta, pero a otra cosa. ¿El principal causante de este incidente quién es? ¿La policía o quién es? Es él que sale con la escopeta. Es el fallecido. Sí, pero siempre el culpable es Caín, pero el problema es cuando matas a Caín. ¿eh? Ya, claro, pero en este caso Caín ha caído legalmente, porque estaba disparando contra los transeúntes. Pero no es un poco exagerado a lo mejor matarlo, no pueden impedir con un tiro en pero una pierna, hay que ver la situación. No. Manuel, no me vayas a defender ahora lo contrario que habitualmente haces. Yo te estoy argumentando, poniéndome como abogado del diablo. Hay que ver la situación. Posiblemente no disponían un equipo de policía láser, preparado. No, o la Taser, la pistola Taser, para haberle dejado inmovilizado, a lo mejor no tenían, pero consideraron en ese momento que cartucho, en cuanto tiras 2 tiros te has quedado. La policía en ese momento consideró que la única opción era disparar al individuo y neutralizarle. Tiró a la barriga, lo que decía Zaña. Y no lo hicieron. Pero no podemos defender un día una cosa y al día siguiente decir que lo contrario. Sí, yo estoy argumentando que si es tiro a la barriga o si hay otras posibilidades. Hombre, de momento tú sabes que nosotros tenemos la posibilidad de disparar a sitios no vitales, se dice. Tirar una pierna. Pero también es muy difícil, con los nervios apuntar. Lo que sí que bueno, si te pero son profesionales y tienen que hacer pruebas de tiro, bueno, profesionales. Tienen que hacer pruebas de tiro, ¿no? Estás haciendo de abogado del diablo, Manuel. No, está picando. Manuel está provocando. Está provocando y picando, pero vamos, que yo creo que en esta ocasión, igual que en otras ocasiones, cuando ha habido un disparo que es totalmente innecesario, lo digo, porque yo creo que soy el más crítico con la policía y con la Guardia Civil, en este caso no van a tener ningún problema y el juez seguramente ni siquiera abre diligencias en contra de nadie. Bueno, veremos, vamos a verlo. Veremos, si luego se analiza y se ve que le pegan el tiro por la espalda, como el famoso caso de este otro que hablamos, pistolero, pues lógicamente dirán, oiga, es que el señor, aunque hubiera ido con el arma cargada, incluso aunque hubiera disparado a un transeúnte, pero si el señor ya se marchaba con el arma apuntando hacia el suelo y va un policía y le pega un disparo, si esa circunstancia hubiera sido así, pues claro que tienen responsabilidades. Pero estamos hablando de que no ese es el caso. Estamos hablando de que él estaba disparando a los transeúntes y para evitar males mayores y que pueda matar a 20 o 30, porque imagínate lo que hubiera sido que la policía llegue allí y le deje que siga disparando. Pues está bien abatido. Bueno, vámonos pero hay que analizar cada cosa, cada caso. Vamos hasta Mallorca. Ha sucedido algo tremendo. Es que yo me imagino que soy parte de ese grupo, o ustedes, y es que no sé qué está pasando. Ha sido detenido un joven portugués, 19 años, por atropellar adrede a una muchacha. Está grave en el hospital. Verán, ha sido detenido por un homicidio en grado de tentativa. Como les decía, después de atropellar intencionadamente a una mujer que, como también les he explicado, está grave en el hospital. Miren, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado martes 1 de julio, cuando 5 personas regresaban a sus domicilios tras finalizar su jornada laboral en Magaluf, en el municipio de Calviá. En una calle restringida al tráfico, un vehículo que se encontraba parado realizó un amago de embestir al grupo, que el grupo, bueno, pues recriminó lógicamente al conductor su actitud. El joven conductor respondió con varios acelerones para intimidar al grupo, dio marcha atrás de forma brusca y atropelló a los peatones, dejando a una de las chicas gravemente heridas. El conductor se dio a la fuga. Respondió, como les decía, con acelerones. Se da a la fuga y horas después
parece ser que se presentó voluntariamente en las dependencias policiales y confesó lo sucedido. Los agentes constataron en el vehículo las marcas del fuerte impacto. Un gracioso... Bueno, un gracioso que llevaba en sus manos pues, un arma de matar. Un arma, efectivamente, de matar, porque un automóvil es eso. Cuando se utiliza mal, pues puede usarse para agredir a una persona o para matar a una persona. Las razones, pues no se sabe, de momento no se sabe si este fulano iba borracho, si iba drogado, y cuando se le pasó se dio cuenta de lo que había hecho y se entregó. Pero desde luego, de momento, cuando atropella a esta persona, que atropelló a más gente, lo que ocurre es que a esta persona, de una manera más grave, pues el tío se dio a la fuga. Con lo cual, bueno, pues ahí está. Yo viendo la noticia o escuchando lo que has leído, a mí me da la sensación de que este no es un delincuente habitual, es una persona normal. Hombre, pues normal no es. Normal, ¿no? Y se le cruzan los cables. Efectivamente, tiene una reacción, se ve allí con 20 o 30 personas, lo típico. Es una situación que imaginamos, vamos a suponer que te ocurre a ti, que estás allí, puedes tener una mala reacción y dar marcha atrás, acelerar, porque me parece que has leído que dio bastantes acelerones, pero para intimidar. Sí, efectivamente, yo estoy poniéndome en la situación y estoy imaginando lo que pudo haber ocurrido. Y luego 1 de la mañana. Y luego él se entrega. A esas horas no quiere decir que a lo mejor estuviera bebido. El quedarse allí, después de que pegas el primer topetazo a un ciudadano, es peligroso porque te pueden linchar. Entonces, yo, por supuesto, no voy a excusar una conducta de esta persona. Lo que tiene que hacer es, lo primero es que si el coche lo tienen inmovilizado, que algunas veces nos ha ocurrido en una manifestación, que estabais hablando antes del orgullo gay, pues hay algunas veces que te quedas encerrado entre un grupo de gente y con ganas te quedas. Perdona, a mí me pasó en la calle Alfonso XII. Yo iba con una niña pequeña y con mi madre y yo no he pasado más miedo en mi vida. ¿Y qué te pide el cuerpo algunas veces? Sin justificar la actitud, mucho miedo. Pero que te ves rodeado de gente y de una manera instintiva tú metes marcha atrás o metes marcha adelante. Hace poco le ha ocurrido a una mujer que el juez la puso en libertad. Eso ocurrió en el campo del Español, en la reunión del campo de fútbol del Español. Claro, con el partido del Barça. Contra el Barça. Claro, efectivamente. Y hace poco una señora que el juez la puso en libertad porque también... atropellaron al hijo de García Albiol, me parece. Tienes cierto temor a que puedan tomar represalias el resto de la gente y huyes y luego se entrega. Yo, sin conocer la noticia, lo estaba leyendo, pero a mí me da... Que no justifico, Pepe, por supuesto. Claro, es que eso es una persona porque enferma, cuando tú llevas... Una persona completamente ida. Es lo mismo que cuando tú llevas un arma. Un policía tiene que estar preparado. Una persona que coge un volante de un coche tiene que estar preparado para aguantar esa presión y no dejarse llevar en un momento dado por un acaloramiento y arrear, porque tú puedes llevar a un niño pequeño ahí. El policía debe de llevar un arma colgar el cinturón y tiene que saber que a lo mejor discute con alguien y saber recibir un puñetazo en un altercado de tráfico y tener la suficiente valentía y guardar el arma. No lo excuso precisamente por eso, pero hay que ver la situación de cada uno. Pero esa situación no parece que era una situación límite, ¿no? Parece que era en Ibiza, alguien en teoría que estaba yo viviendo... ¿Pero a qué hora era? A la 1 de la mañana en Calviá. Pero que tampoco es tan tarde, a la 1 de la mañana, en Ibiza. La 1 debe ser casi las 10 en Madrid de la noche. Sí, pero no conocemos las circunstancias. El hombre sí tenía prisa, cómo iba, lo mismo iba bebido y entonces sería mucho más agravada la situación, ¿no? Qué tremendo. Bueno, ya saben, llevamos toda la semana pasada dándole vueltas a la violación que ha tenido lugar, vamos, al ladito del centro de Menas de Alcalá de Henares. Por cierto, la policía cargó contra los manifestantes, en mi opinión, de una manera... Pero contra los manifestantes... Sí, contra los manifestantes. ¿De los que se manifestaban a su vez contra los ocupas o contra...? No son ocupas. Estamos hablando de una violación. Estamos hablando de una violación. Brutal. En un centro de Menas, una violación brutal de un extranjero. Y los que protestaban
contra ese los vecinos y la policía ha cargado de una manera, en mi opinión, bueno, pues yo soy el primero en criticar. Brutal. Lo habéis visto, ¿no? Hoy estoy a punto de llevaros la contraria en todo, no voy ahora a ponerme aquí a... El delegado del gobierno se pasó, mandó muchísimos policías. Claro, porque... El delegado del gobierno, ¿no? Pero bueno, ahí tienes al delegado del gobierno, que es el que manda a la UIP y el orden público, pues... El caso es que lo que les quería contar es cómo han pillado, en fin, a este... Pero yo te voy a decir una cosa, los de la UIP estarían dando palos allí porque se lo habían ordenado. A los vecinos, pero el cuerpo les pediría otra cosa, muy distinta. Ya, pero le daban, pues yo le recomendaría... Pero obedecer órdenes del delegado del gobierno. Son profesionales. Pues perdóname, hay órdenes que no se tienen que obedecer. Si son manifiestamente ilegal, por supuesto que no. Hay órdenes si hay un que yo no obedecería. Público, sí, yo no obedecería esas órdenes. Pero seguramente los propios miembros de la OIP estarían pensando en lo mismo que tú y que pues yo. que hubieran dejado las armas y las porras porque se portaron de una manera absolutamente miserable. ¿Que es por un sueldo? Bueno. No es por un sueldo, es por una obediencia debida. Porque consideran que hay órdenes que no hay que cumplir. Por supuesto, ya las ilegales. Te coges y te marchas del lugar en el que estás trabajando. Este centro, en teoría, según el delegado del gobierno en su momento, era temporal. Afirmó que era un centro temporal. Han pasado por allí más de 10.500 personas. Pero estamos hablando de dos cosas. Espera, sí, son dos cosas distintas. La violación es la violación. Bien, pero si hay un violador, que cojan al violador, cadena perpetua, lo que tú quieras. Pero luego otra cosa es que haya desórdenes públicos y la policía tiene que ir allí... A ver, un momento, la culpa ha sido mía, porque antes de contarles la noticia que ya conocen y que en este caso lo que les íbamos a diseccionar para ustedes es cómo han dado de una manera tan rápido al violador de esta joven de 21 años, es que en las puertas del centro de Menas, este extranjero, y antes de contarles cómo habían dado con él, porque ha sido... muy rápido, pues yo tenía esas imágenes en mi retina y no he podido evitar decir que me parece que la actuación de la policía en Alcalá de Henares cargando contra los vecinos fue, en mi opinión, miserable. Yo siempre estoy al lado de la policía, en este caso no. ¿Que hay que cumplir órdenes? No, yo prefiero morirme de hambre. Vamos a ver, en la policía tenemos dos partes. El argumento del juicio de Nuremberg, todos recibían órdenes. Muy bien, es que me estaba recordando. Pero no te están dando estaba recordando. Ilegales. Vamos a ver, vamos a partir de dos hechos que estamos aquí analizando, dos hechos diferentes. La policía hace muy bien porque descubre al autor de la violación, la propia policía, ¿no? Sí, por las cámaras de seguridad. Por las cámaras de seguridad, pero hay que identificar para luego comparar el ADN de un delito, aunque fuera de otro tipo que tenían. Lo que yo explicaba antes, tienen a un candidato con el ADN de él... No, pues, Miguel, aquí se llama elemental, había cámara y el tío estaba cogido al centro. Escucha, las cámaras por imágenes... Han entrado y lo han detenido. Manuel, las cámaras por imágenes no condenan a nadie. El ADN que dejan los restos de la víctima... comparan los restos que dejan la víctima con el ADN de él. Una vez detenido. Efectivamente, tienen la comparación directa en ese caso. El detenido con los restos que ha dejado. Prueba ineludible, ya está. Va a estar condenado. Claro. Lo otro es otra cosa que deviene de la actuación de la policía con la detención. En las imágenes de las cámaras, es que claro, los vecinos de Alcalá de Henares están que no pueden más. Este individuo es un individuo de Mali, que una se pregunta qué hacía aquí, ¿verdad? Porque no estaría en su país. Ilegal, además. Sí, claro, naturalmente. Entonces se puede ver perfectamente en las cámaras cómo el tío viola de manera brutal a esta pobre muchacha y se vuelve a meter otra vez en el centro de Menas. Perdona, y después de la violación la obliga a hacerse un selfie con el Sí, un selfie con él, sí. Claro, pero... riéndose. Es que claro, es un tío de Mali. Oye, también... Oye, cierto agradecimiento a la policía que ha resuelto el caso y a este hombre entre rejas para muchos años. Bueno, ¿vale? No sé dónde está este tipo, porque lo mismo está en el centro de Menas. No, porque si era mayor de edad ha ido a la cárcel y además pues estará en prisión. Pero este es un hecho y el otro es que a consecuencia de la indignación de los ciudadanos
de los vecinos, claro. Esta violación, se salten las leyes también. Que no solo saltaron pacíficos, estaban protestando en la calle. Bueno, yo tampoco me creo que alguien que esté pacíficamente sin mover un dedo, la policía cargue contra ellos. La policía cargó contra vecinos de Alcalá de Henares. Bueno, era pacífica la protesta. La verdad es que, y si pacífica, no lo sé. Hay una cosa fundamental que en la mayoría de los casos olvidamos. Hay un límite a la obediencia debida. Eso creo. No, si a nosotros nos mandan, entiendan ustedes, si a nosotros nos mandan salir ahí a la calle, somos policías, oye, cuando todo el tío rubio que pasa por aquí, le pega usted un tiro. Bueno, creo que es un ejemplo llevado al límite. Claro, creo que es un ejemplo llevado al límite. En la entrevista a los aspirantes a la policía, los mismos, una de las preguntas comprometidas es, usted se encuentra en una manifestación y está su madre allí al pie del cañón, y le dice su jefe, su inspector, que cargue, ¿usted carga contra su madre? Y no esperas tampoco que diga, ¿Y cuál es la respuesta? Yo la pongo morada para los animales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Oye, pues la respuesta es que decir que tu madre no va a estar allí, y que por supuesto tú a tu madre no la pegarías, ¿no? Pero que, entiéndeme, Pepe, seguramente yo estaría a lo mejor en el otro lado, yo no estaría allí con los policías, y más ahora, ¿no? A lo mejor yo sería de los primeros que protesto. Y por supuesto, pero a lo mejor la protesta llega un momento que se les va también de las manos, y es lo que hay que analizar. Los hechos no se pueden comentar si no conoces todas las circunstancias. Sí, y eso es lo que yo vengo aquí ahora a decir con respecto a este caso. Porque si yo hubiera visto desde allí todo esto, pues te diría, efectivamente la policía se pasa y pega allí a ancianos, a niños, y yo sería el primero en condenarlo. Y yo sería el primero que me hubiera puesto en medio. Pero no conozco el caso. Ya, pero Miguel, la tolerancia o la permisividad con todas estas personas, parece que la represión no es del delincuente. Claro la que represión es de la víctima. Y eso es lo escandaloso. Pero efectivamente, es que la policía tiene que tener discrecionalidad en su actuación. Hay que reprimir a los delincuentes, tiene que no a las víctimas. Efectivamente, tiene que mirar que están indignados. Por eso te digo yo que me gustaría saber lo que ocurre. Hay un colegio al lado, creo. Porque también en cada grupo de personas indignadas que tienen mucha razón en protestar por un hecho, se infiltran gente puede haber que va allí a reventar el acto y a meterse con la policía para que luego, reventando esto, salgan imágenes no deseables para la policía. Vecinos de Alcalá, tras la violación de una joven, dicen, nuestros hijos ya no pueden salir solos a la calle. Claro, entonces viven en una situación absolutamente insostenible. Pepe Bonet lo comentaba al inicio de esta noticia. Se supone que iba a ser provisional. Bueno, una provisionalidad, pues ya ven que tienen a estos vecinos de Alcalá de Henares pues queriéndose marchar del lugar por este centro. Yo he visto las manifestaciones del delegado del gobierno, me parece que ha sido en este caso, y no tienen un pase, porque dice, compara, además dice, es absurdo lo que dice, que este es negro pero que hay muchos violadores blancos. Eso se lo digo yo a este, presentable. He preferido eludirlo. Efectivamente, pero eso te lo digo yo para que veas que yo no procuro. No, y es que además utilizó el argumento de que había una violación, pero que había más. Efectivamente, que siga en el cargo, pero vamos, a mí me eso es una deja barbaridad, perpleja. Es una barbaridad. Con respecto, yo la última defensa que yo creo que era del Peugeot también era del Peugeot, seguramente hay allí también policías que tienen sus hijos allí, que van al colegio también, y a ellos el cuerpo les pediría otra cosa, por supuesto, pero hay que ver y analizar todos los hechos. ¿Tú has visto las imágenes? Yo las he visto, y me ha parecido... El centro es el de la brigada paracaidista, el cuartel. El lunes que viene recuperamos este caso, porque es que yo no iba a hablar de la manifestación, yo iba a hablar de las cámaras, del suceso, de en fin, las reivindicaciones de los vecinos, pero se me ha ocurrido abrir la boca con el tema de la manifestación, porque es que vi unas imágenes ayer o antes del sábado, creo que eran, y bueno, es que me quedé, y mira que yo apoyo a la policía todo el rato, más que tú. Pero ahí tengo que decir que no sé qué ha pasado. Así que pues si ha habido exceso de fuerza... El lunes vemos esas imágenes, claro. ¿Vale? Y volvemos me gustaría a traer tener el caso. Toda la secuencia de los hechos. Pues trabajaré para ti, no te preocupes, así será. Muchas gracias. Así será. Antes de marcharnos... Por cierto, antes de marcharnos os voy a dar un dato
¿Sabéis cuántas muertes por ahogamiento ha habido en España en los últimos 6 meses? 211. 4 o 5 veces más que homicidios. Ahora que estamos hablando ¿Pero qué tendrá que ver? En el mar. Pero oiga usted, o en la piscina. O en las piscinas. Y en el mar. Con esta Increíble, noticia que me ha parecido tremenda, en cuanto a los golpes de calor también, tenemos noticias, la verdad es que para darle un par de vueltas a la situación, el próximo jueves vamos a hacer un programa especial sobre muertes de verano, ahogamientos, a consecuencia de ahogamientos. También vamos a hablar especialmente de los niños y, bueno, y de intentar evitarlo también, y de las olas de calor, las muertes que produce. Nos vamos, pero antes les voy a recordar que tienen una cita fabulosa el próximo viernes. Apunten, viernes 11 de julio, si están cansados de la corrupción, la censura y el ataque a tus libertades, llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que va a reunir a periodistas, activistas, a ciudadanos comprometidos con la verdad, como usted mismo. Será el viernes 11 de julio en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo, en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante, combativo, donde se abordarán temas claves como la ley Bolaños, el voto por correo, la situación económica española, componentes como Jesús Ángel en Rojo, ya saben, director y presentador del Mundo al Rojo, Fran Simón, Javier Pérez Roldán. Esta cena no es solo un acto social, amigos, no, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Las plazas, lógicamente, claro, pues son limitadas, hay que reservar. Háganlo en el 91 371 9167 o por WhatsApp al 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. Pepe Bonet, una alegría como siempre. Miguel Sánchez. Muchas gracias. Sin las peleas contigo los lunes, la semana. No, llevábamos unas semanas que estábamos muy tranquilos, coincidiendo en todo. Sí. Y eso que no hemos tratado hoy, el bloque del terror. Es verdad, el bloque del terror, que es otro tema de ocupación. Si es que habláis mucho. Claro. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos. Muchísimas gracias a los tres. Mañana regresamos. Más Huella del Crimen, con más sucesos de la crónica negra más actual.